vamos a meter en un tema que es trascendente y es no menor, sobre todo realmente para la clase media argentina, que tiene que ver con no poder llegar a fin de mes, o si llegas a fin de mes, ves que hay cosas que tenés que dejar de hacer y hay cosas que podés hacer, pero que estás muy justo. ¿Por qué? Porque obviamente la inflación ha ganado absolutamente a todos los salarios, y esto no es de solamente 5 o 6 meses a esta parte, sino que viene realmente de forma continuada, y las familias han tenido que dejar de hacer muchas cosas, muchas cosas. Y obviamente empezando a salir de la pandemia nos damos cuenta que nos tenemos que restringir muchísimo más, porque el dinero alcanza menos. Bueno, vamos a hablar de esta realidad, que es una realidad que vivimos todos los asalariados, con Rodolfo Aguiar, que es secretario adjunto de ATE Nacional, para que nos cuente sobre todo cuál es la posición de los gremios, cuál es la posición de los estatales al respecto, y si le están pidiendo algo al presidente Alberto Fernández respecto a las paritarias. Hola Rodolfo, buen día. Maximiliano Lecky te saluda. ¿Cómo te va tanto tiempo? Muy bien, un saludo para toda la audiencia. Bueno, gracias por atendernos en la mañana de hoy. ¿Cómo ves la situación de los salarios? Bueno, por supuesto que estamos muy preocupados a partir hasta aquí de la falta de convocatoria oficial por parte del gobierno a las paritarias. Esto es para intentar llegar a un acuerdo de recomposición salarial antes que finalice este año 2020. Nosotros esperábamos dos cosas con el cambio de gobierno que hasta aquí tenemos que decir que no se cumplieron, porque bien usted refería, esta pandemia que impacta a escala global ha significado un derrumbe económico y social, una crisis sin precedentes cercanos. Algunos países ya están hablando que es la mayor crisis o la crisis más profunda de los últimos 300 años. En nuestro caso, nos preguntamos entonces, ¿quién va a pagar el costo? Y por supuesto que no deberían ser las trabajadoras, trabajadores, jubiladas, jubilados y sectores populares. Decíamos dos cosas. La primera era que luego de los 4 años del gobierno anterior, cuando asumía Alberto Fernández como presidente, nosotros estimábamos que se tenía que llevar adelante una primera etapa, que era la de reparación del daño que se había hecho en el Estado, por un lado, y sobre los ingresos, porque se destruyeron los ingresos en el sector público, por supuesto también en el privado, pero el que a nosotros nos interesa, si particularmente representamos, son a los agentes y a las agentes estatales. En este caso, decimos a confesión de parte, relevo de prueba, porque fue el propio Poder Ejecutivo Nacional quien, al remitir al Congreso el proyecto de ley para ampliar el presupuesto del año 2020, en su página 45 de ese mensaje de elevación reconoce que la pérdida durante el año 2019 en el poder adquisitivo, en el poder de compra de los salarios, fue de al menos un 26%, y hasta aquí, escuche bien, lo único que hemos recibido los trabajadores estatales en lo que va de este periodo es un 7% de aumento en la última paritaria, y en el mes de marzo una suma fija de 4.000 pesos que tuvo un tope, un techo, que solamente se le abonó a aquellos trabajadores que tienen salarios hasta 60.000 pesos. Bueno, nos parece que hasta aquí hay una deuda pendiente por parte del gobierno nacional, que tiene que ver con que no solo no se reparó todavía el daño causado, sino que menos aún se han logrado recomponer ingresos que, como usted bien refería también, nos sorprende en meses en los cuales la inflación parece haberse acelerado. 3,8% en octubre no será, según las mediciones más razonables que se realizan, por ejemplo Ecolatina, no serán muy diferentes la de noviembre y diciembre. Nos sorprende en un proceso en el cual los precios comienzan a aumentar, sobre todo los de los alimentos, aquellos que componen la canasta alimentaria que consumen fundamentalmente trabajadoras y trabajadores. Estamos realmente preocupados y no descartamos
que si el gobierno no convoca en las próximas horas, no aporta previsibilidad en estos últimos días del año, por supuesto no empiece a crecer una conflictividad que ya aparece sectorialmente, porque hay un malestar que es generalizado en este momento. Sí, eso está claro, y yo creo que si no se pueden sentar las partes con el gobierno nacional, la conflictividad va a surgir en un par de meses sin ninguna duda. Ahora, yo le pregunto hoy cuál es el estado de situación y de cosas. Lo que usted nos dice como secretario adjunto de ATE y la preocupación, y que uno puede llegar a pensar, bueno, el ajuste lo están pagando los trabajadores estatales en un lugar, además del resto de los trabajadores, con el tema inflacionario. ¿Qué pasa con el resto de los gremios? Porque esto es una opinión personal y no lo hago cargo a usted, pero se los ve a muchos gremios como muy tranquilos, como no hubiese pasado en otro momento. ¿Estoy diciendo lo correcto o estoy haciendo una lectura equivocada? Mire, nosotros defendemos la independencia, la autonomía, pero también sentimos que formamos parte de un proceso popular. Por supuesto que desde ATE protagonizamos la movilización popular, la resistencia que nos permitió terminar con esa experiencia para nosotros neoliberal que vivimos con los 4 años de Macri, pero rápidamente, cuando asume el nuevo gobierno y decide pagar el aguinaldo en cuotas, luz amarilla, es decir, una señal que nos genera el primer alerta, porque uno entiende que un gobierno peronista no te paga el aguinaldo en cuotas. A partir de allí, entonces tuvimos que revisar nuestra línea de intervención, y por supuesto que nuestras posturas tienen que ser mucho más serias, mucho más responsables en este sentido, y por supuesto saber cuál es el rol que tenemos que desempeñar. Podemos estar de acuerdo y con que haya cambiado un gobierno. Ahora, nosotros representamos a las y los trabajadores estatales, y no se puede estar de los dos lados del mostrador a la vez. Mire, en nuestro sindicato hay un dicho que dice, desde que te eligen delegado en tu sector, o te aplaude el jefe o te aplauden los trabajadores, tus compañeros de trabajo. Sí. Los dos a la vez no te pueden aplaudir. Tenemos la sensación que en la Argentina hay muchos sindicalistas que creen que pueden ser aplaudidos por los trabajadores y por el patrón a la vez. Bueno, eso no sucede, y por lo tanto también hay que poner en debate qué ocurre con la actividad sindical en nuestro país, porque hay estudios serios. Se hicieron Latinobarómetro, una encuesta a lo largo de 22 países de Latinoamérica, con más de 22.000 encuestados, que en Argentina arroja un resultado llamativo, que es que de cada 10 argentinos, 7 creen poco o nada en los sindicatos. Es decir, reflexión interna, autocrítica, hacernos cargo de que cargamos con una, valga la redundancia, mochila de desprestigio, de descreimiento por parte de la sociedad, confianza que debemos recuperar, pero la vamos a recuperar en tanto y en cuanto impulsemos hacia adentro de nuestras organizaciones reformas profundas. Por ejemplo, la limitación de los mandatos. No puede ser que prácticamente haya sindicatos en los cuales la Secretaría General o los principales cargos lo sean a perpetuidad. Y por otro lado, pasaron 36 años de democracia. ¿Sabe qué? Un funcionario político, independientemente que nos pueda mentir o no, está obligado a presentar una declaración de bienes e ingresos. En el sindicalismo no. Por lo tanto, el sindicalismo en la Argentina sigue siendo una isla exenta de todo tipo de control. Yo le diría lindante con la impunidad. Por eso hay sindicalistas ricos y trabajadores representados pobres. Llegó la hora de comenzar a pensar también en un proyecto de ley que obligue a los dirigentes sindicales a presentar una declaración jurada de bienes e ingresos. En nuestro caso, si googlea, va a conocer que por 4º año consecutivo le decimos, y lo hacemos, hemos presentado en la tesorería de nuestra respectiva provincia, bajo la ley de ética
en el ejercicio de la función pública de manera voluntaria, porque no estamos obligados, pero nuestra declaración de bienes e ingresos, también la de nuestro núcleo familiar. ¿Por qué? Porque no solo los afiliados, el pueblo debe saber cuánto ganamos, en qué auto andamos, en qué casa vivimos, y también poder controlar cómo evoluciona nuestro patrimonio a lo largo del ejercicio de nuestra actividad. Bueno, me imagino que todo esto, su pregunta, está en debate. Claro, me imagino que todo esto le habrá traído peleas con otros compañeros, ¿no? De otros sindicatos. Sí, por supuesto que siempre es un tema, este es un tema que, bueno, genera inconvenientes, pero de todas maneras yo creo que uno no llegó donde llegó de casualidad, y si yo me tengo que volver a mi provincia, estoy convencido de que lo voy a hacer y por decir todo lo que pensé que había que hacer y que había que decir, no por callarme algunas cosas. Y nosotros debemos avanzar, porque no nos podemos limitar a cuestionar, a decir, bueno, más vale, a nadie escapa que hay sindicalistas que ya no piensan como trabajadores, porque viven, piensan y hablan como empresarios. Pero frente a eso, ¿qué hacemos? ¿Solamente un discurso ético, moral, o realmente traducimos además ese pensamiento en reformas profundas hacia adentro de los sindicatos? Por supuesto que es un tema que genera polémica, que muchas veces genera confrontación, y lo que tiene que quedar claro es que nosotros no estamos haciendo ningún tipo de demagogia. Simplemente creemos que no puede ser que los sindicatos sean hasta aquí intocables, el en definitiva a eso se debe que haya un descreimiento generalizado en la actividad sindical, cuando el sindicalismo es una de las actividades más nobles que existen. Bueno, debemos abocarnos a hacer lo que hay que hacer para recuperar ese prestigio. Le agradezco mucho por estos minutos, siempre tan amable, y seguramente todo lo que usted dice, mucha gente en la sociedad lo comparte, y me parece muy valorable que desde el propio sindicalismo esté diciendo lo que usted está diciendo. Rodolfo, le mando un gran saludo. No, nada que agradecer, el saludo es nuestro. Chao, hasta luego. Adiós. Rodolfo Aguiar es secretario adjunto de ATE, charlando en la mañana de Radio Sónica. La noticia es una. Las maneras de contarla, muchas. El arranque. Con Maxi